amigos televidentes, llegó el momento del segmento Recomendaciones Médicas y hoy tenemos como invitado a un doctor ya de casa, el doctor Jorge Luis Cruz Rodríguez, él es especialista en ortopedia. Bienvenido, doctor, una vez más. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá en la revista, doctor. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante común en la población y es la no unión y el retardo en la consolidación de la fractura. Para iniciar, doctor, es importante que la población sepa que la consolidación de una fractura va a depender de muchos factores propios de cada paciente, tanto de la edad del paciente, del tipo de fractura, de las patologías asociadas, y nuestro experto nos va a explicar mucho más qué es la consolidación de una fractura. Ok, así como mencionaba, doctor, es importante tomar en cuenta esto. Una consolidación de una fractura debe tener una serie de procesos secuenciales. Esos procesos secuenciales van a estar basados en ciertas condiciones del paciente. Inmediatamente hay una pérdida de la continuidad del tejido óseo y eso causa de que el suministro de sangre no llegue al tejido óseo. Dependiendo de la magnitud del trauma, de la edad del paciente, de condiciones asociadas como enfermedades crónicas, problemas metabólicos, uso de algunos tipos de drogas, malos hábitos, esto va a ir siendo comprometido, va a ir disminuyendo. Por ejemplo, ya están descritos los tiempos normales en los cuales un paciente, una vez que tiene una fractura, va a llegar a la consolidación. El detalle es qué es lo que sucede, doctor, cuando eso no pasa o por qué pasa. Es un problema en la estabilidad, es un problema vascular, es un problema con una enfermedad crónica. Aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que toman de manera crónica corticoides, los pacientes, por ejemplo, que tienen artritis reumatoidea. Entonces, todos estos factores poco a poco van mermando la condición del paciente. Al final, no tiene una respuesta adecuada al tejido óseo. Doctor, depende del tipo de fractura, como decíamos, y del hueso fracturado, el tiempo de la consolidación. ¿Cuánto es lo normal que dura en consolidar una fractura? Ok, anteriormente se establecían, doctor, tiempos o periodos en base al tejido óseo. Hablamos de un hueso de carga como la tibia, como el fémur, no se le va a dar al mismo tiempo que a un radio, o por ejemplo una fractura en la muñeca, una fractura en el hombro. Nosotros teníamos designado un promedio donde a los 6 meses ya uno tiene que tener una respuesta, un callo ya establecido. Más sin embargo, hoy en día no es necesario esperar tanto tiempo para decir el paciente ya está o en un retardo o el paciente está en una no unión. Eso lo hacemos a través de controles radiológicos que hacemos a las 3 semanas y después en este caso a las 6 u 8 semanas. Si yo a través de la interpretación de la imagen, ahí yo puedo ver si la respuesta que está teniendo el paciente es la adecuada o no la adecuada. Y eso en base al tratamiento. Hay pacientes que se le operan y hay pacientes en este caso que no se le operan también. Entonces, depende mucho de ciertos aspectos del paciente. También hay otro factor importante, doctor, que los televidentes deben de tomar en cuenta. Existen fracturas que son fracturas cerradas y fracturas expuestas. Entonces, el tiempo en consolidar esto es un poco más tardado por cuanto hay que tratar también la parte de los tejidos superficiales. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona cuando se le coloca un yeso? Ok, como mencionaba, depende mucho de las características de la fractura. Cuando nosotros colocamos un yeso, inicialmente este puede ser ya sea en miembro superior o miembro inferior. Si estamos hablando de miembro inferior, hay signos de alarma, la coloración, ¿verdad? El dolor que puede dar, si hay calambres, entumecimiento y está demasiado hinchado o tumefacto, esos son signos de alarma, porque colocar yeso puede generar algo que se llama síndrome compartimental. Inmediatamente el paciente no puede apoyar. No hay que rasgarlo, no hay que rayarlo, no hay que mojarlos, eso dependiendo del material que utilizamos. Pueden utilizarse fibra de vidrio, que es un poco mucho más liviano, es un poco más fácil de manejar el yeso, ¿verdad? Pero esos son los cuidados generales. A largo plazo, el tener inmovilizado un miembro va a dar rigidez, va a dar pérdida de la fuerza, va a dar en este caso limitación funcional. Entonces, los cuidados van a ir directamente de la mano con los controles radiológicos. En una primera etapa, lo que se le dice al paciente es, si es miembro superior, mantenga el miembro en alto. Por favor, a la hora de dormir es importante, trate de no utilizar esa mano, trate de todo lo que le había mencionado anteriormente. Y con el control radiológico puede en algunas ocasiones ya modificarse el yeso. Por ejemplo, personas que han tenido fracturas de radio pueden ver que inicialmente el yeso se coloca braquio, armar en este caso, y posteriormente a la evolución dejarlo antebráqueo para favorecer la movilidad del codo y evitar la rigidez.
Algo bien importante, doctor, es que la evaluación de los pulsos periféricos, porque en algunas ocasiones los médicos o el personal de apoyo colocan un yeso y queda muy socado. Entonces, ¿cómo puede un paciente darse cuenta que está teniendo una mala circulación a ese nivel? Ok, lo primero obviamente es la persistencia del dolor. Estamos claros de que el paciente está fracturado y por ende va a tener dolor, pero posterior a la colocación de un yeso el dolor debe disminuir, debe de mermar, no debe de ir increciendo, no debe de aumentar, que es una de las cosas que sucede. La tumefacción es muy importante, eso lo pueden ver a través de palparse directamente y se va a hacer una zona, o en este caso un signo de Godet le llamamos nosotros. Otro punto importante es el llenado. Nosotros vemos en nuestros pulpejos, nos apretamos y luego bajamos de apretar. En menos de 2 segundos la coloración tiene que estar absolutamente normal. En ese caso no pasa eso, es mucho más tardío. Y el otro punto que es importante es la tensión. Sentimos una piel que está dura, que está rígida. Entonces, todo eso son signos de alarma en los cuales lo más adecuado es volver a acudir al personal de la salud que vino en este caso y colocó el yeso. En algunos casos, doctor, se da algo que se llama pseudoartrosis. ¿Qué tipo de complicación es esta? ¿Y cómo se da cuenta el paciente que está teniendo este problema? Okay. La pseudoartrosis, otra forma de llamarla la no unión. De hecho, doctor, esto es cuando el paciente no hace una respuesta biológica definitiva. Simplemente no llega a consolidar. Esto se da a través de que el médico le hace controles radiológicos y bueno, le dice al paciente, no llegó a consolidar. ¿Por qué? Hay distintos factores. En las imágenes que logramos mandar, ahí podemos ver algunos pacientes que tuvieron una fractura abierta y en este caso se trató de manera temporal y posteriormente tratar de hacer un procedimiento definitivo. Pero si la vascularidad no era buena, doctor, entonces eso es un factor de riesgo. Si la estabilidad no era adecuada, también es otro factor de riesgo. Por eso la importancia del retardo. El retardo ha hecho una respuesta el paciente, pero no es una respuesta que es adecuada. Y es ahí la importancia de hacer los controles de manera secuenciales en los seguimientos, porque si el paciente está en un retardo, yo puedo tomar medidas para tratar de evitar llegar a la no unión o pseudoartrosis. Colocar injerto, aplicación de factores de crecimiento, modificaciones, etcétera, etcétera. Hay algo, doctor, que afortunadamente no es tan común, pero son las infecciones en el hueso, que es la osteomielitis. ¿En qué casos o qué factores predisponen a esta complicación? El primer caso, hablando de una fractura, puede ser con un paciente que tuvo una fractura abierta o expuesta. El contacto del medio externo con el tejido óseo aumenta increíblemente los porcentajes o riesgos de tener osteomielitis. Otro es de que casi siempre hay una costumbre, tuvo un trauma, van donde alguien que los sobe, donde alguien que los manipule. Nosotros de manera natural tenemos bacterias en nuestra piel, estas se inoculan, puede generar una infección de tejido blando superficial, pero también en este caso puede haber una diseminación hacia la parte del tejido óseo. Y el último factor de riesgo es que el paciente tenga un proceso infeccioso propio en el cuerpo, una sepsis de vías urinarias, una infección en este caso respiratoria, que a través del torrente sanguíneo se disemina y llega directamente al tejido óseo. Algo bien importante tocó, doctor, porque es una mala praxis bastante común, que es la de los sobadores. Sí. Generalmente un ortopedista trata de alinear el hueso lo más anatómicamente posible. ¿Qué pasa cuando un sobador, doctor, manipula una fractura? Lo primero en este caso, cuando está la fractura, lo que hay que inmovilizar al paciente. Es muy importante saber, una cosa es que esté fracturado y otra cosa es que esté luxado, lo que la gente le dice zafado. Entonces, cuando yo manipulo la fractura, ahí hay un hematoma, doctor. Entonces, ese hematoma genera una reacción inflamatoria mucho mayor y es ahí donde tengo el problema con las partes blandas. Y si está demasiado inflamado, ya no podría colocar un yeso de manera definitiva. Por ende, tengo que a veces colocar una férula. Y esa colocación de la férula me impide el proceso natural de cicatrización del hueso. O si tengo que operar al paciente, como las partes blandas no están bien, no lo puedo operar por la afección de las partes blandas porque los riesgos de que se infecte son mayores. No es lo mismo que yo dé un punto en un tejido que esté inflamado, que cuando desinflame se me van a aflojar los puntos, a que en un tejido que no lo esté, por ejemplo. Excelente, doctor, por su exposición. Esperamos tenerlo en futuras ocasiones con otro tema de mucho interés para la población y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Ok, sí, mi número es el 7530-8855.
También tenemos una página en Facebook, doctor Jorge Luis Cruz Rodríguez, y atendemos en la clínica SOS Medical de Canal 2, 100 metros hacia el sur, 200 metros hacia el oeste, media al sur. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su valioso tiempo. Continuamos, amigos televidentes, con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.